están ustedes? Muy buen día, muy buenas tardes para los que nos ven en la repetición. Qué bueno que estén ahí para que así nos podamos acompañar mutuamente, ¿no es cierto? Vamos rapidito entonces a contarles cómo se pueden comunicar con nosotros a nuestro Facebook, que es canalisb.cl, por un teléfono 22-858-2204, con nuestro mail contacto@canalisb.cl, y además tiene la gran gracia de que puede entrar en nuestra página web www.canalisb.cl. Ahí nos puede ver, además, porque tenemos un espectacular streaming. ¿Está escuchando esa música? Mire, se trata de la música. De eso vamos a hablar ahora. ¿Qué le pasa a usted al escuchar esa música? ¿Se acuerda de ella o no? A lo mejor ni siquiera lo escuchó nunca, pero algo le provoca, ¿no es cierto? De eso vamos a conversar hoy día. Juntos se pasa mejor. ¿Existe la música perfecta? ¿Cree usted que existe una música que a todos nos guste, que a todos nos llegue de la misma manera, o que nos provoque rechazo? No, ¿verdad? De eso se trata el tema. Vamos a ver la siguiente nota que hemos preparado. Nada tiene más impacto sobre el cerebro que la música. Permite comunicarnos y socializarnos. Afecta a la memoria, al movimiento y a las emociones. La música es una sucesión de señales acústicas que nuestros oídos recogen y envían al cerebro. Allí se decodifican y se les da un significado. Todo en fracciones de segundo. Pero para que eso pase, el cerebro involucra a las emociones, que son las encargadas de convertir el sonido en algo comprensible. La música nos anima, nos relaja, nos entristece, nos alegra. Tiene esa capacidad de cambiar nuestro estado de ánimo. La música es importante en el ámbito de la psicología, ya que se puede aplicar para ayudar a pacientes que padecen trastornos de las estructuras cerebrales y que están relacionados con las emociones. A las personas con autismo les es más fácil comunicarse a través de la música. Hay pacientes con afasia que no pueden hablar, pero sí cantar. Hay sociedades sin escritura, pero ninguna sin música. Somos de forma innata criaturas musicales. Hoy conversaremos con nuestro psicólogo sobre el poder de la música en nuestros cerebros, sobre cómo influye en nuestro estado de ánimo. Al final de la nota decía clarito, vamos a hablar con Claudio Cornejo hoy día sobre el poder de la música en nuestros cerebros. ¿Qué le pasa al ser humano cuando escuchamos una música X determinada? Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Bueno, ¿qué te pasa a ti cuando escuchas una música? es que yo quería decirle algo a ustedes que están en casa. Hoy esta cosa va a ser compartida porque Miriam sabe de música. Ella sabe tocar piano y un montón de cosas. Y eso hace que esto sea mucho más entretenido porque no solo voy a hablar yo, sino que vamos a compartir. Y eso quería dejarlo claro ahora. Así que yo voy a ser casi el que pregunte también. Conversaremos entonces. Muy bien. ¿Qué te pasa cuando escuchas una música X? ¿Qué música te gusta? ¿Qué música te agrada más? En general, casi todas, más que grupos de música, más que letras, la melodía. Ya. Es como así la forma de clasificar que tengo. Lo que se llama de alguna manera como música orquestada. Aunque tenga letra, Ya. pero la letra no escucho lo que dice el no mensaje. te importa el significado, sino el sonido de la letra, la Ya. melodía que se produce en la voz, Ya. más que el contenido de la letra. Ya. Salvo casos muy especiales, pero más bien puedo decir que bonita es la melodía, que completa con voz y todo. Uh-huh. ¿Y te pasa algo a ti como, por ejemplo, tú escuchas una voz que aunque no esté cantando, pero el timbre de esa voz, el tipo de sonido de esa voz, te desagrada o la encuentras agradable?
¿Te pasa eso, no? Pensando en la voz, ¿Sí? no en la canción. No, en el sonido, Exacto, solamente en el sonido de alguien hablando. Sí. Por ejemplo, mi voz a lo mejor le es ingrata a alguien por el timbre de voz. Exacto, o la mía. Tienes razón, porque la voz nuestra es música. Me recuerdo un señor religioso hace años, famoso, así que no voy a decir el nombre, pero él decía algo así, como: estoy muy contento de estar con ustedes acá nuevamente, estoy feliz, dichoso, me doy vueltas de carnero por el piso. Entonces, no había una concordancia entre lo que dice y lo que y la emoción que le pone a lo que señala. Sí. Los locutores antiguos jugaban mucho con los tonos. Sí. La variación tonal. De hecho, la gente habla de repente de voz radiofónica, ¿no? Eran esas voces así como más ronquitas, más pausadas. Sí. Impostación de voz. Sí. Y todo eso. Sí. Bueno, tú como profesor de colegio tienes que haber estudiado un poquito también de impostación de voz y toda esa parte, ¿no? Yo estudié locución después con Aldo Gabriel Soto. Él tiene una academia y ahí con otros más aprendí algo de eso. Ya. ¿Y no te pasa que las voces así de repente que son un poco chillonas, como que molestan? Sí, las que son más nasales, más metálicas, las que hablan acá adelante, más... sí, porque son más, no sé, generan algo que tiende a uno a rechazar. Y lo podríamos decir también en las canciones. ¿Ya? Los instrumentos, ¿cierto? Sí. Hay cierto tipo de canciones que de repente yo escucho una que no sé, moderna, pero me genera una sensación extraña de no querer escucharla. Que no es mi tipo tampoco. De rechazo. Música, pero de rechazo. Ya. Hay otras que embobado, agarrado ahí a la melodía y imaginándome los instrumentos, porque eso es lo que me pasa siempre cuando escucho música. Me empiezo a imaginar los instrumentos, cómo están sonando, empiezo a escucharlo por separación, entonces empiezo a seguir solo el piano, o después sigo solo el violín. Eres capaz de diferenciar por instrumento. Exactamente. No toda la gente le pasa eso. Una vez soñé, que fue muy entretenido, soñaba que tenía la habilidad, una habilidad maravillosa, que yo me sorprendía en el sueño, esa habilidad que podía escuchar todos los instrumentos por separado, pero al mismo tiempo. Entonces escuchaba las guitarras y todo se armaba en mi mente, pero obviamente era falso. Un poco era el sueño. Un poco como los directores de orquesta. Es como eso. Los directores de orquesta son capaces de ir diferenciando cada uno de una tremenda orquesta de repente y saber exactamente si un violín entró o no entró, está medio desafinado o no, y qué le corresponde tocar al de más allá y al de más allá. Esa habilidad, claro que también estudian, ¿no? Como 15 años música para ser directores. Pero según desde la neurociencia, todos estos estudios que se han hecho en relación al cerebro, han llegado a ciertas conclusiones, que si el niño aprende de los 4 o 5 años su música, en inteligencia va a estar por sobre 6 o 7 puntos del promedio. Además, van a haber mayor cantidad de sustancia gris en su cerebro e incluso en el cuerpo calloso, donde se une un hemisferio con el otro, porque las personas que gustan de la música, o cualquiera, digamos, en general, porque todos nos gusta la música, salvo excepciones, que hay gente que no le llama la atención, pero en general todos vibramos con la música. El cerebro funciona interconectadamente, porque escuchamos una melodía y el pie se mueve, o la mano, ¿no es cierto? Un dedo. Y si no, lo sientes. Siempre hay alguna sensación. Sí. O si es terrible, música de terror, pero el cuerpo inmediatamente reacciona frente a los sonidos, a favor o en contra. Sí. De hecho, fíjate que han habido experimentos y de hecho tú debes haber escuchado a lo mejor hablar del efecto Mozart. Sí. Allá hay experimentos en que uno les pone música a las guaguas cuando todavía no han nacido, cuando todavía están en la guatita, y tú sientes cómo se mueven de repente ese experimento yo lo hice con mi hija. Como tú decías delante, yo estudié música muchos años y a mí la música que más me gusta es la mal llamada música clásica. En realidad debería llamarse a lo mejor música docta, más bien, ¿no? Porque la música clásica pertenece solamente a un periodo de la historia de la música. A mí específicamente me gusta más la música barroca, la música antigua y la música barroca. Y le ponía mucho ese tipo de música porque era la que yo escuchaba, ¿no? Y tú sentías adentro cómo
cómo se movía, si era una música que le agradaba o no, o una placentera o no, para esa guagua. A lo mejor para otra guagua tú le pones reggaetón y le encanta, ¿no? Sí. Reaccionan de forma diferente. Sí. Cuando hablo de música barroca lo pienso en literatura. La música barroca está lleno de sonidos, es media triste, media... Depende, pues los brandenburgueses de Bach, por ejemplo, son fuertes, son como para levantarse temprano con ánimo. Porque ¿no? el barroco, la idea es llegar al cielo, tratar de llegar al cielo. Claro. Entonces es como el afán, sí. elevarse por sobre el ser humano. Sí. Ahora, hay otra cosa, fíjate que la tocamos un poquito como hacia Abuelo Pájaro, que fue es el tema un poco del efecto Mozart, y que no solamente con respecto de que escuchen música los niños, sino que participen de la música, que canten en un coro, que toquen un instrumento, que estudien música en forma paralela al colegio. Te enseña a estudiar de una forma totalmente distinta del resto. Tú adquieres un mayor poder de concentración. Suponte yo cuando yo estudiaba cualquier cosa, estudiaba historia, ponte tú, yo ponía música. Entonces mi mamá decía, pero ¿cómo va a estar escuchando música? Yo me concentro perfectamente bien con ese tipo de música. Porque precisamente lo que le pasa al cerebro es que la música se ubica en la misma zona donde está el placer, el deseo sexual, la alimentación, la comida, las drogas. Es ahí donde se ubica la música. Si te gusta la música, entonces uno va a disfrutar, se va a deleitar y te va a generar una serie de sensaciones que tienen que ver con la dopamina, es decir, quedo atrapado ahí y eso significa que lo demás pasa a un segundo plano, porque estoy concentrado en eso. Cuando uno está comiendo y tiene mucha hambre, no me va a preocupar mucho si la ensalada alcanza para 5 o para 10. Yo me voy a asegurar con mi pedazo de mi porción de ensalada primero, después aparecen los signos solidarios, podríamos decir. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a buscar lo que necesita y la música se ubica ahí en ese espacio. Bueno, en la nota decíamos que no hay sociedad sin música. En ninguna parte del mundo existe una sociedad que no tenga, aunque sea una música primitiva, ¿no? Los típicos tambores, que eso es en todos los... y lo más insólito es que todos siguen los mismos patrones. Y exacto, y junto a eso, el ser humano logra sincronizarse con ese patrón que estás llevando tú. Entonces tú estás haciendo, podemos hacerlo todos juntos. En cambio los animales pueden hacer sonidos, pero no se sincronizan. Correcto, pero lo que te digo que es insólito que, por ejemplo, los primeros sonidos musicales de cualquier tribu, en cualquier parte, en Sudáfrica, en Sudamérica, en Europa, en cualquier parte de los pueblos primitivos, todos tenían el mismo patrón musical. Una cosa casi humana. ¿Cómo se conectaron? De ninguna manera. Es algo que, no sé, venía en el ADN, no tengo idea cómo. Sí. Oye, pero también había un experimento con plantas, tú me venías comentando. Sí, yo estuve revisando y Dorothy Retalax, parece que es el apellido, dice que en el año 73, en el libro que se llamaba El sonido de la música y las plantas, tocó música rock de Jimi Hendrix, por ejemplo, Led Zeppelin y otros más, a un grupo de plantas. Y a otro grupo de plantas le puso jazz. A las 2 semanas, las plantas yaceras estaban saludables, dice, y se habían inclinado hacia la radio. En cambio, las que escucharon rock, las plantas rockeras, habían crecido muy altas. Sin embargo, caídas, con flores desvanecidas, y la mayoría murió en un lapso de 16 días. Después trabajó con otros tipos de música, incluida la música country, pero las plantas, se señala acá, no mostraron ninguna reacción. Y con música clásica moderna, discordante, que causó a las plantas se inclinaran lejos de la radio. Ahora, las plantas parece les gustaba más la música de Bach, la cítara del norte de India y la música suave. Ya. Entonces, imagínate. Mira, y crecen bonitas y robustas. Mira qué bueno, yo le voy a empezar a poner música a mis plantitas. Sí. Ya sabes ya más o menos los gustos musicales que tienen. Si le hace una parrilla musical. Claro, una parrilla musical y les dejo la banda sonora. Habría que ubicar la canción especial que te dé frutas, te dé buenos tomates. Claro, sí. Pero hay canciones que, bueno, como estamos conversando,
siempre la música ha estado con nosotros, lo que tú señalabas, pero también hay aspectos quizá intuitivos, porque la psicología es desde hace poco y la música ha estado desde siempre, intuitivos, experienciales, las campañas políticas, campañas de la Teletón, qué sé yo, todo va con música porque nos genera un sentido de pertenencia, una sensación de que todos somos uno. Bueno, y ahí hay músicos, algunos compositores que son geniales y que le achuntan, pero perfecto, al tipo de música que se necesita para eso, por ejemplo, para un, no sé, para un comercial o para llamar la atención. Y aparte de eso, bueno, mucho depende también de nuestros gustos, de lo que ha ido pasando ahora, de cómo ha ido evolucionando la música ahora. Hacia grandes rasgos, en la música llamada docta, evolucionó hacia mucho la música electrónica, mucho la música con ¿cómo se llama? Sintetizadores, muy disonante, con muchas, como te dijera, golpes de repente, con distintos matices. Pero después involucionó de alguna manera y hoy día de nuevo volvemos a lo anterior, como que eso no nos gustó. Yo creo que en eso son magistrales por ejemplo, los compositores que hacen música especial para, por ejemplo, un comercial o para una película o para un documental, ¿no? Tenemos una canción, parece que del año 40, a ver, veamos. De Glenn Miller, que veamos y escuchemos. Va a estar muy de moda en estos momentos. Dale, veamos y escuchemos. Mira las trompetas con el filtro. Se equivocaron, no era esa la letra. Algo pasó ahí que... Se equivocaron, esa no es la letra. Oye, ahí bueno, ¿qué pasa con ese tipo de música? ¿Por qué habrán elegido? Bueno, está más lenta además, ¿no? De lo que se usa ahora para la Teletón. Pero, ¿por qué habrán elegido esa? Desconozco las razones, pero calza precisamente porque vienen números. Esa se llama Pensilvania 6500, parece. Entonces se prestaba para incluir, pero quizás también por la fuerza que tiene la canción. Y además porque es muy repetitiva. Es repetitivo, sí. Es muy oreja, la gente rápidamente entra y sabe lo que tiene, cuándo le toca decir, ¿no? Exactamente. Y los instrumentos, las trompetas también invitan a la fuerza. Sí, bueno, Glenn Miller tenía una banda más bien, ¿no? Más que orquesta, de Glenn Miller era una banda, eran puros instrumentos de bronce. Sí. Ah, qué simpática las trompetas con sordinas, que parecen sombreros, ¿no? Esas son las sordinas de los... Y como comentábamos, el cerebro se activa completo con la música, porque se activa, decíamos recién, la amígdala, a partir de la dopamina, se activa también lo que es la memoria, ¿no es cierto?, el hipocampo, porque en un estudio que mostraba National Geographic se abordaba una señora con Alzheimer, y esta señora con Alzheimer ya no reconocía a nadie, pero le ponían canciones que tenían que ver con su infancia y ella recordaba inmediatamente y comenzaba a relatar la historia referida a eso. Y se emocionaba, pero en el experimento le cambiaban una nota y la señora también se da cuenta de que decía, oh, se desafinó. Es decir, queda tan arraigado, tal como decías tú, que estuviéramos todos sincronizados en los compases, quizás está tan metido en nosotros que ¿quién no sabe la Niña María salir en el baile? O qué sé yo, tantas canciones que de chiquitito nos enseña, porque decíamos, está metido en la memoria, está metido en el placer, está metido en el movimiento, está metido en el pensamiento, porque obviamente uno dice me gusta, no me gusta, ¿por qué razones? Y nos vamos adhiriendo culturalmente a ciertos patrones musicales y que tienen que ver también con, obviamente, nuestra historia emotiva. Sí, pues, obviamente, porque ahí, por ejemplo, a mí no me recuerda nada, Glenn Miller es anterior a mí, pero igual es algo que te cae bien o te cae mal. Hoy día
más bien uno lo recuerda por la música de la Teletón, ¿no? Sí. Pero yo te comentaba, por ejemplo, antes de empezar el programa, que a mí, por ejemplo, una música que me emociona, que me tengo que hacer la tonta para no me empiecen a caer, es Noche de Paz. Noche de Paz. Noche de Paz. Debe ser como por recuerdos, por cosas emotivas que, no sé, algún día a lo mejor si estamos en tratamiento tú me dices que ¿por qué me emociona tanto? ¿No? Porque obviamente está pegado a alguna historia que quizás ya ni recuerdas, pero ahí se activa esa memoria emotiva y aparece. Glenn Miller para mí es conocido porque mi tío tocaba trompeta. Entonces cuando iba a la casa de él... Estaba él me ensayando. él me hacía todo un curso de Glenn Miller y todos los demás. Por eso tiene un recuerdo también que es más consciente porque yo era más grande, pero en tu caso, desde chiquitita quizás está esa historia. Ahí. Bueno, es que está tan unido, ¿no? El tema de la parte científica de lo que nos pasa dentro del cerebro con la emoción de el recordar algo en la memoria, algo te evoca esa canción, ¿no? Sí. Pero tenemos otra música más por ahí, creo yo. Ahí está Noche de Paz. No, cantarla, no soy capaz. Cantarla no puedo. Sí. Cantarla no soy capaz. Pero tenemos otro ejemplo. Sí, que de también música. es nacional y que obviamente ese para mí no me llega tanto como el anterior, por ejemplo. Porque tienes un recuerdo con el anterior y no tanto con este, a lo mejor. Yo nací en ese año, llegó la televisión, por lo que sé, Claro. pero no me gusta el fútbol. Ya, Por lo tanto, que haya salido tercero, segundo, primero, a mí no me da mucho. claro. Pero Claro. si yo tuviera esa cultura, Es casi obviamente. casi un himno nacional este. Así es. Claro. Sí. Bueno, también es una música, una letra, bueno, que tenía que ver específicamente con lo que estaba sucediendo en el fútbol en ese momento, pero es una canción muy fácil de recordar, de una melodía muy simple, exactamente. que también se repite mucho. Bueno, esa es la forma, tú sabes que esa es la forma canción, la forma de una canción debiera ser así, con una estrofa, otra estrofa, un estribillo que se repite muchas veces. El métete, remata, eso, el estribillo, eso todo el mundo lo repite. La otra parte tú puedes decir cualquier cosa, Sí. pero en el estribillo tú te metes Uno a queda cantar. pegado ahí, sí. Claro, sí. Y a propósito de esto, nuestra estructura del lenguaje también graba hasta 8 sílabas, que son las sílabas métricas. Generalmente las canciones son 8 sílabas métricas, porque antes no se hablaba de canción, la canción eran los poemas. Como no había escritura, la gente recitaba poemas, por eso el cantar del Mío Cid, más que algunos conocen el cantar o el poema del Mío Cid. En definitiva es un poema que tiene cierta cantidad de sílabas, que es fácil repetirla si me la aprendo de memoria y se transmite oralmente. Y ahí va alguien poniéndole una melodía, un acompañamiento, hasta que al final ya la letra queda afuera y queda la música. Y hay otro ejemplito más, ¿o no? ¿Tenemos otro por ahí? ¿Sí? Para los fanáticos de Andrés Rubén. Y aquí podríamos preguntar, ¿usted conoce este tema? Y puede que sí, puede que no. Pero, ¿qué podría decir? ¿Es un tema triste? ¿Es un tema alegre? ¿Es un tema entretenido? ¿Me genera rechazo? ¿Qué emoción está surgiendo si no conozco el tema? Si lo conoce, ya hay alguna emoción adherida a ese tema. Es decir, ¿cómo nos vamos conectando con canciones desde nuestra experiencia, desde lo que nos toca vivir? Porque a lo mejor podría ser justo cuando fallece alguien y escucha la canción. Oye, y dependerá también de la, ¿cómo te dijera? No solamente del gusto, sino que del tipo de persona, de la personalidad de uno, el tipo de música que le gusta. También va a haber un correlato con eso. Porque suponte a mí, bueno, pero debe haber sido porque yo escuchaba a mi mamá cantar, por ejemplo, esas canciones como los tangos. Hay algunos tangos que los encuentro espectaculares, me encantan. No son de mi época, pero claro, escuchaba a mi mamá cantarlos, ¿no? Y me encantan igual. A lo mejor es por un tipo de personalidad mía nomás. Pero también está la historia. Está la historia porque está asociada a tu madre. A mí los tangos no me gustan, porque mi mamá escuchaba siempre tango. Pero escucho un tango y me gusta. O sea, yo no voy a ir a poner la radio o poner cassette. Y ni vas a ir a una tanguería seguramente, no. No voy a ir. Pero si aparece algo de la letra me sé, decíamos el estribillo, Claro.
esto es por una cabeza, lo único que sé es por una cabeza, no sé nada más. Pero tiene algo No, encantador, ¿te pero cuenta hay cantantes bastante contemporáneos que han sacado los tangos otra vez, como el caso de Django, que tengo entendido que estuvo muy por acá de visita hace muy poco, dio un concierto, me parece, hace pocos días, ¿no? Ahí tenemos a Andrés Ríos. ¿Qué te pasa con esta canción? Yo te decía, esta Lapsoy. canción, esta es de Romeo y Julieta. Ah, perdón, De Romeo y de Romeo y Julieta, Julieta, sí. Bueno, como profesor de castellano me tocó leer la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, que es una historia terrible, apasionante, mortal, mueren todos, pero ya desde la letra, porque no me preocupé mucho de la música, sino desde el texto, ya es atrayente, conmovedor, pero después ver la película de Franco Zeffirelli, que la hace casi al pie de la letra del texto, ya empieza a conmoverme mucho más. Y la música que es de Ennio Morricone, me parece, no me recuerdo, Franco, no me acuerdo el nombre, el apellido, ya me llega mucho más, especialmente los violines, esa cosa como quejumbrosa, ¿no es cierto? Y por otro lado, los alumnos que yo hacía que representaran partes de textos dramáticos, y me recuerdo un niño gordito, medio flojo, desordenado, pero se metió tanto en esta representación que él lloraba, dramatizando ahí junto a su pareja de actuación. Entonces hay mucho, y no tiene que ver con experiencias emocionales mías, sino con la experiencia que he ido captando de otros. A través de la empatía uno empieza también a sensibilizarse. Bueno, aquí hay una cosa básica de la música romántica, la música del periodo romántico me refiero, de la música del romanticismo, y que es tocar mucho con mucho rubato, fíjate cómo hace la mano cuando él está tocando, está moviéndose todo el rato. Como un vibrato. Es porque le hace mucho vibrato a la música, y por lo tanto eso a ti te provoca una sensación también de un sentimiento fuerte. Nostálgico, Sí, quizás sí, doloroso sí, incluso. Sí, claro, sí. Qué buena. Oye, ya, ¿y qué más tenemos? ¿Tenemos otra cosa más o no? Viene. A ver, ¿qué es lo que viene? Esto ya no es para emocionarse en positivo. No. Este no es para enamorarse. No. Ni siquiera de un pescado frito. No, es como para arrancar rápidamente. Exactamente. Ahora, eso es lo que te digo, ¿viste? Lo magistral de esos compositores que supieron ponerle la música adecuada en el momento adecuado a esa película, por ejemplo, Sí. ¿no? Sí. Porque no es cualquier... Te está indicando peligro, te está indicando arranque, algo pasa, ¿no? Sí. Y fíjate entonces cómo tenemos esa habilidad para captar lo que puede ser agradable, relajante, estimulante, desastroso como esto. Porque ver una película sin música de terror, o sea, una película sin música de terror en este caso, no notaría Le tanto quitó el miedo. 50% inmediatamente si no tiene la música ni los efectos especiales. Sí. Entonces ya sería muy fome. Sí. Pero eso de los tambores, no sé. Y hay la otra vez comentábamos esa máquina que funciona con ondas. ¿El osciloscopio? No, otra máquina, no me acuerdo el nombre, pero la persona se produce campos magnéticos y mete la mano por aquí, por acá, y empieza, Claro, porque empiezas a acortar la onda sonora que está en ese momento, tú la estás acortando. ¿Qué es lo que haces cuando estás tocando guitarra? Vas acortando pero claro, acá suena distinto, acá en no el es un aire, instrumento, no hay nada, claro. no hay nada, solo el campo magnético, sí. y voy moviendo y muevo acá, y se usa mucho para esto de las películas de terror. Oye, pero eso es buenísimo porque... hay otro más. Y aquí estamos terminando ya, al parecer, y estamos terminando casi igual que el año, Ya. ¿no es cierto? Porque nadie se va a poner a relajarse con esto. No. No es como decir, me voy a acostar a dormir, o quiero leer. Quiero leer. ¿Ponís esa música? No, no, para nada. Claro. Porque aquí está hecho de tal manera que activa todo el sistema nervioso. Y está siempre asociado a fiestas, a Año Nuevo. Y eso significa abrazos, compartir, despedir un año, llegar otro. Y este señor hizo muy bien en hacer esa canción que es como el signo o nuestro... Otro himno nacional. Otro himno nacional. Sí. O sea, después del himno nacional el 1 de enero se toca esta canción, pero inmediatamente. Así es. Y eso significa ya empezar a dar abrazos y buenos deseos.
porque pasando esto, ya vienen las vacaciones. Oye, ¿y por qué será además que los chilenos un poco tenemos mucho, nos gusta tanto los aires tropicales? ¿Te has fijado? Nosotros, nuestra música autóctona no es festiva para nada, pero sin embargo nos encanta la música tropical, a nosotros las cumbias y eso, somos pero tirados con onda, como dicen, ¿no? Para salir a... ¿Por qué será eso? Es como un contrasentido. Nuestra música original no es festiva, para nada. Yo creo que tiene que ver con esto que es lo psicomotriz, el movimiento. Ya sabemos que tiene un significado emocional positivo, pero además el cuerpo siempre está en ese correlato de la emoción y el movimiento. Entonces, hola, ¿cómo estás? Oye, qué bueno. No, estoy más o menos nomás. Claro. No cruzas la calle, no te volví a encontrar con esa persona. Sí. No quería encontrarte con esa persona que anda así como quejándose, como llorando, como todo, ¿no? Y esta música tropical, centroamericana, o esta misma, como dices tú, no es parte de nuestra cultura, pero es una forma que hemos tenido de poder expresar la emoción positiva. Salir de lo gris. Nosotros somos muy gris con porque la además música. no nos permitimos ser expresivos en música. Es más difícil. Sí, Hola, sí. Miriam, ¿cómo estás? Ah, ¿Qué sé claro. yo? Pero me pongo un poco de música y ya. ¿Tú has ido a Brasil alguna vez? No. Bueno, en Brasil se instalan de repente unas pequeñas bandas chiquititas, a veces un puro tipo en guitarra con unos bongos o algo, en unas esquinas va una persona saliendo de la oficina, deja su maletín y se pone a bailar. Acá para nosotros eso sería como insólito, ¿no? Lo miraríamos como un loco. Sí. Pero ellos son así, los brasileños en cualquier lado, en cualquier esquina, arman un grupito y se ponen a hacer una fiesta. Ellos tienen otro tipo de música distinto. Muchas gracias, muy entretenido. Muy bien, pues. Nos hemos entretenido. Sí, Espero que haya pues. pasado bien. A lo mejor terminó bailando usted en la casa. Claro, por ejemplo, o más bien escuchando y viendo, ay, ¿por qué me gustará esta música y por qué esta otra no? Sí. Bueno, yo les cuento que desde Aristóteles esto no se ha resuelto, ¿no? Hasta el día de hoy, porque en realidad desde Aristóteles que estamos con cuál es la música perfecta, cuál es la música, incluso se habló de la música de la esfera. Les recomiendo entre medio, si ven por ahí un reportaje que se llama La música de las esferas, véanlo porque es muy, muy interesante. Explica un poco cuál es el sentido de la música, de qué se trata y cómo podría llegar a ser, por ejemplo, la música terapia, qué podría ayudarnos la música terapia en nuestra vida. Muchas gracias por haber estado ahí con nosotros. Ahora, en este momento, les voy a contar dónde nos pueden sintonizar. En GTD Manquehue nos puede ver en Santiago, Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Chicureo, Lampa, Colina. Y a través de Telefónica del Sur nos sintonizan en Chillán, en Concepción, en Los Ángeles, en Temuco, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Chiloé y Coyhaique. No se separe de nosotros que vamos a una breve pausa.